Buenos días, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa La Católica. Con el lema Hoy me quedé en casa, vamos a desarrollar el tema de las culturas pre-inca. 2. Vamos a hablar del segundo horizonte. Las culturas del horizonte medio y del intermedio tardío vamos a hablar antes de llegar a la cultura de Inca. Estas culturas van a ser la cultura tiahuanaco, la cultura huari, la cultura chimú y la cultura chincha. Tiahuanaco. La cultura tiahuanaco se va a desarrollar en la meseta del Collao. Su ubicación geográfica de esta cultura se va a desarrollar, como les digo, en el lago Titicaca, en la meseta del Collao, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Bolivia. Las temperaturas son extremadamente bajas, de 3 a 4 grados centígrados, y lo que dificultó el proceso agrícola. Se extendió por el sur del Perú, Bolivia, por el norte con Chile, al noroeste de Argentina. Esta cultura desarrolló la que se conoce como el nombre de la cultura del frío, por la preservación o deshidratación de la carne y de la papa, que es el chuño, y la deshidratación de la carne, que es el charqui, para temporadas de escasez. La cultura tiahuanaco se desarrolla entre los años 300 después de Cristo en intermedio temprano, donde tendrá su desarrollo autónomo para los años de 600 después de Cristo. Entrará en contacto con Huari, perdurando hasta el 1100 de nuestra era. Estudios de esta cultura fue dada por su descubridor Pedro Ciza de León en el siglo XVI. En la década de 1960 sería analizada por Carlos Ponce Sanguinés. La organización política social de la cultura tiahuanaco, si para este entonces todas las culturas ya eran militares, esta todavía conservaba una costumbre de intermedio temprano que se caracteriza por una política de aristocracia militar, sino en el caso de Tiahuanaco es distinto. Persiste aún todavía un gobierno teocrático y en un segundo plano la casta militar. Todavía persiste este dominio de gobierno teocrático. Los recursos naturales los obtenía mediante las sociedades colonizadoras que se conocían con el nombre de mitmas, controlando los pisos ecológicos, lo que llamaron comúnmente el control vertical de los pisos ecológicos o archipiélagos humanos para la extracción de productos. En su religión todavía tenían una influencia chavín, como la vemos ahí con lo que es el dios de Huiracocha, o conocido también como el dios llorón de Huiracocha. Estas lágrimas que salen de sus ojos, como ven en esta imagen, no significan solamente tristeza, sino a veces de satisfacción por su creación. Vemos ahí todavía la influencia chavín con la trilogía del cóndor, las serpientes y el jaguar. Fue el aspecto más destacado en dicha cultura. Tuvieron el dios más importante de la época. Este dios Huiracocha, similar al Estela Raimondi, como le digo, es un culto que continuaría con los huaris e incas. Este dios perduraría hasta el gobierno de Pachacútec. Recién con el gobierno de Pachacútec los incas llegarían a dominar o a poner como dios principal al Inti o al Sol. Su arquitectura de la cultura tiahuanaco fue lítica, o sea, con piedras y engrampadas con clavos de cobre. Utilizaron piedras labradas, pulidas, y para unir las dichas piedras usaron, como le digo, grapas de cobre. El templo de arquitectura tiahuanaquense serían Acapana, Calasasaya, el Templete y Putuni. Vemos ahí la pirámide de Acamana, hecha de piedra pulida, bien diseñada, ¿ya? Y con grapas de cobre. El templo de Calasasaya, ahí lo observamos. Su puerta principal del templo de Calasasaya se encuentra el monolito de la portada del sol, donde está representado el dios Huiracocha. En escultura tenemos monolitos, o sea, piedras únicas. Continuaron con la tradición de Pucará,
hicieron monolitos con representaciones antropomorfas y estilizadas. Ejemplo claro sería la Portada del Sol o el monolito de Bonet, el monolito de Ponce. Allí tenemos el monolito de Ponce, la representación antropomorfa de un personaje muy importante quizás de la época. Tenemos en su cerámica, fue también escultórica, utilizando el azapuente, hicieron representaciones geométricas naturalistas. En ejemplos más importantes dentro de su cerámica encontramos el vaso del Quero o los pebeteros, que eran por donde absorbían sustancias alucinógenas como el San Pedro, ¿no? Y tazones ceremoniales. En los tejidos, hechos fundamentalmente de lana, también utilizaron algodón, la lana de llama. La atención de este estilo acordeón, se realizan un dibujo comprimido y para comprenderlos hay que estirarlos como si fuera un acordeón para llegar a entenderlos. El ocaso de la cultura tiahuanaco, luego de haberse mantenido culturalmente por unos 700 años, esta sociedad sufriría una crisis. Todo hace indicar que los cambios climáticos o las bajas temperaturas habrían terminado con un gran daño a esta cultura, obligándolo a salir de esta región en búsqueda de nuevos territorios fértiles. La cultura Wari es una de las principales culturas que tiene el Perú, ya que es el primer imperio que tiene el Perú. La ubicación de esta cultura se desarrolló en el departamento de Ayacucho, al norte de la ciudad, al norte de Huamanga, en Ayacucho, como le digo, a 25 kilómetros. Su ciudad principal es Huari. Había que añadir que en la zona de Ayacucho los niveles de lluvia o pluviosidad son bajos. La agricultura solamente sirvió para la subsistencia de la población. En esta zona no había excedentes de producción, pero sí podríamos hablar de un urbanismo realizado por los Wari, ya que se expandieron por todo el territorio peruano y donde expandieron sus dominios, llegaron a construir ciudades. Cronología. La cultura Wari, los antepasados de los Waris los hallamos en la tradición de Huarpas, la unión de Huarpas, Tiahuanaco y Nazca. Ella se inició hace 300 años después de Cristo. Sin embargo, los Wari, ¿no?, como imperio poderoso, despótico y urbanístico, clasista, se va a desarrollar entre los años 600 después de Cristo a los 1200 después de Cristo, ¿no? Estos van a ser su cronología de la cultura Wari. Su extensión de la cultura Wari va a desarrollarse por el norte hasta Piura, por el sur Cusco, Arequipa, por el este con la ceja de selva, y todas estas regiones que fueron conquistadas se implantaron ciudades-estado, por eso se conocían también como ciudades cabeza de región. Los estudios en el siglo XVI descubiertas por el cronista Pedro Ciza de León dan inicio a un estudio en el siglo XX por Julio Cetello, que empezaría a estudiarla científicamente, pero serían estudiados completamente en la década de los 60 y 70. Por eso que se le considera como descubridor de la cultura Wari a Luis Guillermo Lumbreras, que propondría que Wari fue un imperio. Y es así, muchachos, el descubridor de la cultura Wari es Luis Guillermo Lumbreras. La organización política de la cultura Wari, al nacer como síntesis de la cultura Huarpa, Tiahuanaco y Nazca, la importancia ella radica en ser el primer imperio andino que domina la gran parte del territorio peruano. Es decir, Wari es un modelo para explicar los siguientes procesos culturales. Hasta la década de los 60 se decía que Tiahuanaco y Wari era una sola cultura, pero con los aportes de Luis Guillermo Lumbreras y del arqueólogo Mendel se encontró que eran culturas independientes. En su economía de la cultura Wari, siendo el segundo horizonte una época de escasez, la economía sería primordial. En esta sociedad
Se implantó y se difundió los avances agrícolas de Tiahuanaco, la producción del control de pisos desde la capital de Huari, fue la redistribución y con las nuevas técnicas agrícolas traídas hacia pisos ecológicos más bajos. Su organización social Huari se consolidaron los ayllus como eje de la sociedad andina, sobre todo en la parte de la economía. Con esto les estoy mencionando de que los ayllus fueron creados por los Huari. No vayan a pensar de que es un invento de los incas. Sí, en los incas utilizaron los ayllus, sí, pero fue una creación de la cultura Huari que fue absorbida por los incas. Fue de vital importancia el planeamiento urbano, utilizando las ciudades cabeza de región para el control económico, político y religioso de todo el imperio Huari. En la arquitectura, planificaron y desarrollaron ciudades, a las que llamaron ciudades cabeza de región, centros administrativos que se conoce como ciudad cabeza de región, como les digo. Entran las principales ciudades, tenemos Huaricochopampa en La Libertad, Huarivilca en Junín, Vizcalhuaín en Ancash, Piquillacta en Cusco, Atarco en Ica, Cerro Baúl en Moquegua, Cajamarquí. Dentro de su cerámica Huari, su cerámica de Huari fue utilitaria, por eso es que no encontramos mucha cerámica de ellos, la utilizaron. Ustedes saben que cuando una cerámica es utilizada constantemente tiende a romperse, a perderse. Por eso es que muchos de sus ceramios se van a encontrar rotos de Huari. Muy pocos ceramios son de carácter ceremonial. Desde la época Conchopata, Ayacucho, en intermedio temprano, se ve el buen trabajo de la arcilla. En ella plasmarán sus raíces religiosas hacia el dios Huiracocha. La cerámica es polícroma, predomina el color naranja. La producción artesanal será en serie de moldes, pero como le digo, es muy escasa su cerámica debido a que era utilitaria. Al final se ve una decadencia artística. El final de la cultura Huari. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el imperio Huari empezó a decaer. Algunos opinan que sucumbió por el problema económico que le impidieron satisfacer las necesidades de este imperio, debido a que no tenían el control de tantas ciudades. Otros, en cambio, opinan que decayó ante la gran sequía provocada probablemente por el fenómeno del Niño, que también puede ser una de las características muy importantes, ya que todas las regiones del norte del Perú son afectadas por la corriente del Niño y su control desde su centralismo de Huari en Ayacucho quizás no pudo mantener el control de estas regiones conquistadas. Se debe tomar en cuenta que a pesar de su decadencia, los Huaris sirvieron de modelo para la formación de la sociedad inca. Es más, estos utilizaron muchos aportes de este imperio, como los quipus, el sistema de almacenamiento, la redistribución y el empleo de los andenes. La cultura chimú se desarrolló en el departamento de La Libertad. Vamos a ver mayor características de ellas. Su ubicación de la cultura chimú. La cultura chimú se desarrolló en la costa norte del Perú. Su centro principal fue Chanchán y se ubicó en el valle del río Moche en La Libertad. Chanchán significa sol, sol, y es la ciudad de barro más grande del Perú y de América. Su fase de máxima expansión abarcó hasta Tumbes por el norte y Caraballo y hasta el distrito de Caraballo en Lima por el sur. El aspecto político de la cultura chimú. Chimú fue un estado militarista, teocrático, de carácter expansivo, ¿no? Como dice ahí, militarista. Fundador mítico, fue su primer gobernante, fue Tacainamo, en el siglo XII. Sin embargo, fue recién en el siglo XV que el reinado de Michancamán anexó muchos de los valles de la costa norte del Perú. El gran rey Chimú, o Cápac,
Capac Chimú era llamado el Sianquich, que era considerado hijo de Nailam, o el dios principal de esta cultura chimú. Tenía una monarquía hereditaria y centralizada de sus poderes, y sus gobernantes principales fueron Takainamo, Huaquicaur, Nausen Pinco y Michancamán. En el aspecto económico-social, la cultura chimú desarrolló una agricultura de regadío, heredando y ampliando los canales, acueductos y represas de sus antecesores los mochica. Son famosos los huacheques o chacras hundidas, muy eficaces para la producción de la totora. Otras actividades importantes para los chimús fueron la pesca y el comercio. Los medios de producción y la fuerza de trabajo de las comunidades fueron controlados y dirigidos por la élite social conformada por la aristocracia guerrera y la casta religiosa. En su aspecto económico de organización económico-social tenemos principalmente al rey, que era conocido como el Chimú Capac o Sienquich. Los gobernantes de cada región eran llamados Alaec, que eran los señores feudales de los valles vecinos, y el Paraeng, que era el jefe de los campesinos, y los sirvientes perpetuos, que eran conocidos como los llanas. La arquitectura chimú. La capital Chanchan y los otros centros urbanos los residían los palacios y los templos. Fueron construidos por adobes de varios tamaños. Este tipo de construcción es característica de todas las costas. Utilizaban siempre el adobe y tenían canales de desfogue. Sin embargo, como vemos acá en la imagen, esta construcción de lodo, o de barro o de adobes, llegó a sobrevivir el paso del tiempo a las abundantes lluvias que existen en el norte del Perú. Chanchan tiene 25 kilómetros cuadrados, posee 10 grandes unidades rectangulares con hermosos frisos, decorados sus sólidas paredes con adobe que alcanzaban hasta 10 metros de alto. En estas ciudades residían los reyes chimúes, rodeados de una fastuosa corte. Al morir, cada gobernante era sepultado con sus bienes terrenales y sus palacios se convertían en mausoleos. El pueblo vivía en los extramuros, en casas muy pequeñas, hechas de quincha, sin los lujos, comodidades de la clase dominante. Otros restos arquitectónicos asociados a este estado chimú fueron Apulec, Tucume, Batangrande, que inicialmente fueron construidos por el reino de Sicán en Lambayeque. Vuelvo a repetir, la ciudad de Chanchan es la ciudad de barro más grande del Perú y América. En su cerámica, la cultura chimú tiene características muy similares o tiene influencias chavín, ¿no? Los alfareros chimúes no alcanzaron la calidad técnica y artística de los ancestrales mochica, ¿no? Pero podemos diferenciarle muy bien la cerámica mochica por los monos agazapados que tiene en las orillas de sus picos puente, ¿no? De su asa pico puente. Las características son huacos monócromos de tonalidades negras. Usaron moldes para la producción de grandes cantidades de cántaros y vasijas utilitarias. Destacaron los huacos silbadores de doble cuerpo, pero también podemos, como le digo, diferenciarles a ella por los monos agazapados a los bordes de sus picos divergentes, ¿no? Como vemos acá en esta imagen de Teseramio. Su orfebrería. La cultura chimú fue la cultura que sobresale en su orfebrería. Fueron los más grandes orfebreros del Perú y de América. Los artesanos chimús eran expertos en este fino trabajo de oro y plata, cobre y bronce. Fueron dignos herederos de las tradiciones metalistas de los moche y de los icam. Fabricaron adornos personales para las élites como tocados, orejeras, collares, pendientes y máscaras funerarias. También utensilios de uso doméstico como el vaso, cuchillos, cucharas, pinzas, agujas, cinceles, etc. Fueron los grandes orfebreros del Perú precolombino.
El final de la cultura chimú. En la segunda mitad del siglo XV, los ejércitos del príncipe cusqueño Túpac Yupanqui conquistaron el estado Chimú. Después de una prolongada guerra, los incas tomaron Chanchán y se llevaron prisionero a su rey Michancamán. Chimú fue convertido en un guamaní o provincia del Tahuantinsuyo, de quienes absorbieron todo su basaje cultural, mas no lo destruyeron. La cultura chincha. Esta cultura chincha se desarrolla en el departamento de Ica, aunque es muy pequeña, es dentro de una región, es digna de hablar de ella. La ubicación de la cultura chincha. La cultura chincha o el reino de Chincha se extendió por los valles de Pisco, Ica, Nazca. Aunque su centro político tuvo como el Valle de Chincha, se desarrollaron donde antes vivían los pobladores de la cultura Paracas y Nazca. Organización política y económica de la cultura chincha. Los chinchas desarrollaron una sociedad militarista. El reino chincha fue un señorío gobernada por un Chinchaycapac. Fue conquistada por los incas durante el reinado del Inca Pachacútec y anexada definitivamente al imperio durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui hacia el año de 1476, pero mantuvo su importancia incluso durante la época inca. Es más, se encuentra incluso que el único señor chincha pudo ir junto al soberano inca a las ceremonias religiosas y también estuvo presente ante la invasión de los españoles, ¿no? Su importancia de la cultura chincha era el comercio. El rey soberano chincha era llamado Chinchaycapac. El último monarca del reino chincha fue Guavía Runcana. Los chinchas acordaron una alianza política con el Inca Pachacútec, quien perduró hasta el año de 1532 con la llegada de los españoles. El dominio definitivo de los chinchas se daría en el gobierno de Túpac Inca Yupanqui. Descubridor científico de la cultura chincha, es descubierto por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle, ¿ya? Su población estaba dividida en actividades económicas. El 20% de la población chincha se dedicaban al comercio, el 33% a la pesca, el 40% eran agricultores y solo el 7% eran artesanos en este promedio. Extraían mucho la concha Spondylus, un elemento muy utilizado por los incas para sus momificaciones. Era un producto ictiológico o del mar que de mucha importancia para los incas. Los chinchas desarrollaron la pesca, el comercio, que tuvo carácter internacional, por lo cual fue muy atractivo para el imperio del Tahuantinsuyo. Los chinchas establecieron un triángulo comercial entre la sierra surandina, la costa del Ecuador y la región chinchana en Ica. Obtuvieron del altiplano el cobre, la lana y el charqui. Del Ecuador, las chaquiras, el oro, la esmeralda y el muyu, o también llamado la concha Spondylus, el caracol gigante para los fines religiosos. El muyu también es conocido con el nombre de concha Spondylus. Los mercaderes del reino chincha abastecían de muyu al territorio surandino. El pueblo chincha se puede hallar el origen en el runa simi o idioma quechua, que luego sería difundido por los incas a lo largo del imperio andino. Su idioma de ellos fue el impacto en las comunicaciones dentro del comercio. Manifestaciones culturales y el arte de la cultura chincha. La textilería chincha. La cultura chincha empleó el algodón, logrando telas finísimas en las que utilizaron hasta 398 hilos por pulgada lineal.
Buen trabajo de hilería, tan sutiles creando telas bellísimas. La xilografía chincha. Cuando hablamos de xilografía estamos hablando de grafías o de impresiones. La cultura chincha empleó la madera para producir utensilios de labranza y elementos usados en la navegación. En la ilustración aprecian la parte superior de un remo ceremonial trabajado en forma pulcra y detallada, que presentan 5 personajes míticos allí, diferentes tocados de aves y figuras geométricas, tallados de madera y confecciones de remos, vigas ceremoniales. Trabajaron la pirografía también, o sea, con lo que es el... Dentro de la cerámica de la cultura chincha, la cerámica chincha tiene un estilo muy característico, por más que se note influencia del Horizonte Medio y la de la tradición inca. Las piezas son muy bien hechas, elaboradas y decoradas. Las formas son cántaros con cuello y con asas en el porte alto, forman formas de botellas, barriles, tazas, platos con paredes verticales y figurines. Produjeron cántaros globulares de cuello corto y de cuello largo. A todos le dieron una decoración menuda y apiñada, verdaderas grecas hechas a pincel, así como figuras humanas, animales, vegetales. Entre las segundas destacan los peces, las aves y perros. Forma y decoración es el mejor de esta cerámica, con bastante influencia del Horizonte Medio. La cerámica chincha fue sencilla, con decoraciones geométricas. Las formas son cántaros con cuellos y con asas en partes altas en forma de botella, barriletes y tazas de platos. Paredes verticales y figurines son sus características de la cerámica. La cerámica también tuvo su auge durante el periodo Paracas y Nazca. La religión de la cultura chincha fueron un pueblo politeísta, tuvieron varios dioses, y entre sus principales dioses estaba Chinchay Camanc, que es el dios creador, y Urpihuachay, que era la diosa de los peces. Pero su dios máximo era Chinchay.